Hola, ¿cómo están, amados estudiantes? Les habla el profesor Ismael y estamos en los prácticos en el hebreo y hoy nos corresponde el práctico número 3, Génesis 22:1. Como les he dicho, les estoy compartiendo versículos que a mi opinión son versículos muy importantes, no solamente en la tradición teológica, sino también lingüística del texto. Y aquí ustedes se van a dar cuenta porque se los digo. Génesis 22:1 es un texto que habla acerca de un Dios que prueba a aquellos que le sirven. Entonces, este es uno de los textos más mal predicados y enseñados a nivel evangélico o del evangelicalismo latinoamericano. Y es especialmente porque no se ha trabajado desde su antropología, es decir, su cultura, su sociología, es decir, el fenómeno de honor y vergüenza que se tenía en ese tiempo, arqueología, datos y hallazgos que nos pueden iluminar el fenómeno histórico y por supuesto lingüístico, no hay un trabajo serio y profundo al respecto. Así que como siempre les invito a que partamos leyendo, vamos a leer lo que quiero es que cuando vean palabras en hebreo no se asusten, no hay por qué asustarse, así que les pido que sigan mi mouse y vamos entonces a leer. Entonces la primera palabra sería Vaihi. Recuerden que ese es un Sheva y va después, ¿cierto? De el pataj corto, entonces sería Vaihi. No se lee ese Sheva, es silencioso. Vaihi Ajar. Vaihi Ajar. Aquí la Het o Heit es más fuerte que la G, entonces sería Ajar. ¿Ok? Después tenemos Ja, que quiere decir, ¿cierto? Es el artículo. Entonces, Ja, Ja Devarim, Ja Devarim. Algunos de ustedes me preguntarán, ¿y por qué este Sheva se lee si tenemos una vocal corta como anteriormente? Entonces, yo les digo, es porque por dos simples razones. Porque, número uno, este es el artículo, entonces en algunas partes viene separado, y dos, por el dagesh. Aquí el dagesh es fuerte, entonces no puede haber un dagesh fuerte sin una consonante o sin una vocal, algo que le suene, ¿no? Entonces no podría decir Hadvarim, no, es Hadevarim, Hadevarim. Aquí tenemos Ja, Ja, L, Ja, L o Ja, L, Ja, L. Aunque el acento está acá, entonces aquí les voy a enseñar esto. Si supongamos sin el acento, tendría que ser Jaelé, porque ¿cierto? Aquí tenemos una matriz lectioni, pero ¿qué pasa? Que la segol, que es más larga que la sere, perdón, la sere es más larga que la segol, tiene este acento que está aquí arriba, ¿se dan cuenta? Entonces sería Ja-L, Ja-L, Ja-L. Después tenemos aquí una B, B, Ja, Elohim. Reconozcamos algunas partes, ¿cierto?, de la sintaxis. Aquí tenemos, ¿cierto?, la B con el Sheva, que es una I, una conjunción I, y aquí tenemos el artículo, Ja. Entonces sería I, el, Elohim, Dios, ¿no? Y el Dios. Entonces aquí ya se usa con el artículo definido, entonces estamos hablando que la usanza de Elohim acá es definida, por lo tanto ya es el Dios de Abraham, pero no tanto al estilo de Adonai todavía, ¿no? Entonces aquí sería Beja Elohim. Después tendríamos, ¿cierto? Ni sa, ni sa, ni sa. Y esta es la palabra que es probó o tentó, según algunas traducciones, ¿no? Entonces, que ya sabemos que es muy importante, que siempre une, ¿cierto? Eh, une este sustantivo con el otro sustantivo, entonces sería Nisaed Abraham o Abraham. Aquí está Abraham.
Recuerden que en el práctico pasado esta G no se encontraba y ya dijimos, ¿cierto?, que era la G que definía la esencia de Dios, que en su propio nombre tiene dos G. Aquí entonces aquí tendríamos a va, va, va yo. Este yo tiene un dagesh, que es un dagesh fuerte, entonces la transliteración se va a duplicar. Aquí está la Holen, Bayo, Bayomer, 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 y aquí sería cierto, Bayomer, la, Bayomer, Bayomer, un segundito, Bayomer, Elá, Bayomer, Ba, um, Bayomer, sí, aquí está la R, Bayomer, le puse la R acá, pero es junta con este Bayomer, Elá, Bayomer, Elá, 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 I, sería I y una B, vamos, Elá, yo, Elá, yo, vamos a ver, buscar aquí, y debería decir, ujú, sí, sería así, como el A, el A, o el ayo, o el ayu, yo lo pondría así, pero es que este funciona como matrilección, entonces sería el A, y esta B no sonaría, no sonaría. Se las debo esta palabra. Y después diría Abraham de nuevo, Abraham. Y después otra vez Bayomer, Bayomer, y después, ¿cierto? Otra vez Gineni, Gineni, Gineni. ¿Ok? Entonces ahí está la lectura, practíquenla por favor. Si tengo algo malo me corrigen, no hay ningún problema. Pero aquí se los traigo desmenuzado. Recuerden esta página que les enseñé que es una página americana. Por eso que en la transliteración lingüística, ustedes, ¿cierto? Algunas veces van a tener algunas diferenciaciones. Entonces, si se dan cuenta, aquí está esta palabra y aquí trabaja que es una conjunción, verbo vocal, y ahí ustedes van y van viendo. Entonces, la idea es que puedan aprender a usar esta página. Y hoy, para la tarea de hoy, era ver los verbos, hacer esta transliteración lingüística, que aquí se las tengo para que les ayude, pero ver los verbos y los sustantivos, y eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ir juntos, vamos a hacer un clic aquí, debería llevar, ¿cierto?, a la página que les dije. Y lo primero, ¿cierto? El primer verbo que vamos a ver es, ¿cierto? Ah, que se traduce y después de esto. Si se dan cuenta, aquí está el verbo vallí, y si ustedes apretan aquí el número, les dice que viene, ¿cierto?, del verbo hayá, hayá, que significa, bueno, aquí está en inglés, pero significa, ¿cierto?, que vino, que pasó, que se convirtió o que fue. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está en la tercera persona masculina del cal perfecto, de su pasado. Entonces, ese es el primer verbo. Aquí están todos los verbos y pueden hacer lo mismo los, eh, con todos los demás verbos, ¿ok? Entonces, aquí yo ya se los desmenucé. Son tres los verbos. El primero, ¿cierto? Que vimos, ¿cierto? Ahí está. Y es suceder y convertirse. O sea,
Y es muy importante que entendamos esto porque en la narración histórica es como que los eventos anteriores hicieron que todo se convirtiera a lo que va a pasar. Entonces, por eso es muy importante ver el tema del hebreo, porque un hecho histórico hace que el otro hecho histórico tenga sentido, tenga propósito. Y aquí se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque en el tema, ¿cierto?, de los sustantivos, el primer sustantivo que tenemos es devarim, palabra. Miren, volvamos al texto. Si se dan cuenta, dice este es el primer verbo, pero el primer sustantivo que tenemos aquí es hadevarim, que es traducido como cosas. Pero para nosotros cosas es como es una traducción muy limitada porque es como que si fuera después de estos asuntos o situaciones, ¿no? Pero mira la palabra que está aquí, es Hadebarim, y dice que se tradujo cosas. Si tú pinchas ahí, vas a ver que en realidad ese asunto de las cosas significa palabra. La palabra Devarim significa palabras. Entonces sería como después de estas palabras. Ahora la pregunta es, ¿de cuáles palabras, no? ¿De cuáles palabras? Entonces, el tema es que para poder tú ver después de estas palabras, eh, tienes que ver, ¿cierto?, lo que está en el texto anterior. Para eso tienes que ir a Génesis capítulo 21. Vamos a Génesis capítulo 21, porque entonces lo que quiere decir después de estas palabras, pero ¿qué palabras? Génesis 21 dice lo siguiente, a ver, abra su Biblia en Génesis 21, vamos a verlo juntos. Cierto es el nacimiento de Isaac, después Agar y Ismael son echados de la casa de Abraham, y después el pacto con Abraham y Abimelech. Y eso es muy importante porque ah, dice de que Abraham hizo un pacto con un hombre que le dijo a él, ¿cierto?, que Dios estaba con él en todo cuanto él hacía. Entonces, es muy importante ver de que todo lo que nosotros tenemos en la Biblia y en la historia, que es una historia teológica, nunca cierto al estilo historiográfico, sino teológico, tiene un propósito conectado con lo otro. Entonces, después de estas palabras, y ustedes tienen que ver, analizar el capítulo 21 o tal vez capítulo 20, lo que Abraham le dijo a Dios y lo que Dios le dijo a Abraham, porque después de esas palabras ahí viene como una prueba para que esas palabras tengan sentido, ¿no? Entonces, aquí está el primer verbo, aquí está el primer sustantivo, aquí está el otro sustantivo, Dios, y aquí va, ¿cierto?, con Elohim. Baja Elohim, que Beja Elohim, que tiene la conjunción in, el artículo y Elohim, ¿no? Pero la palabra que yo quería enseñarles, por eso les di este texto de 22.1, es esta palabra, misá. Y Nisá significa probar e intentar. Entonces, en estas situaciones, ¿por qué Dios quiere probar a Abraham? ¿Pero qué quiere probar? Y acá el texto nos habla de las Jadebarim. Quiere probar las, las palabras de Abraham. Entonces, ve al capítulo 20, 21 y ve las palabras que Dios le dijo a Abraham y que Abraham le dijo a Dios, porque esas palabras son tan importantes. Entonces, en este sentido, eh, me interesa mucho pensar de que hay momentos en nuestra vida y en nuestro ministerio que somos probados para ver si nuestras palabras y promesas que le hicimos al Señor realmente tenían la motivación correcta y venían de nuestro corazón. Entonces, aquí la palabra fue probado. Y yo voy a buscar en diferentes traducciones cómo los traductores pusieron, a ver, Génesis 22.1. Génesis 22.1, y me gustaría ver diferentes traducciones. Por ejemplo, aquí dice la Biblia latinoamericana, Dios probó a Abraham. En la Biblia Dios ha hablado, Dios puso a prueba a Abraham. La otra Biblia es Abraham, Dios le sometió a Abraham a una prueba.
La nueva traducción viviente, aquí dice Dios probó la fe de Abraham. Bueno, aquí tenemos un poquito más de paráfrasis. Y creo que siempre se ha usado la palabra probar, probó. Estoy aquí en el app Gateway, donde me está dando todas las diferentes versiones. Puso a prueba, probó. Mira lo que dice Reina Valera, la antigua, dice, después de estas cosas que tentó Dios a Abraham, ¿no? Y esa palabra tentar fue eliminada rápidamente, dado que el Nuevo Testamento dice que Dios no tienta a nadie, el libro de Santiago. Entonces, por el tema lingüístico no se podía haber contradecido. Así que, hay una Biblia que dice que cambia el tema de probar y tentar y dice, algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Muy interesante. Entonces, ese es el verbo que va a ocupar la centralidad aquí. Nisá, que Dios probó. Y bueno, ya tenemos, ¿cierto?, el otro verbo, a Bayomer, y él dijo, Abraham de nuevo es como sustantivo, Bayomer de nuevo, y esta especie de intersección, pero con el verbo, ¿cierto?, sería estar en presente, uno le dice, aquí estoy, ¿no? Hinení, aquí estoy. ¿Ok? Entonces ahí están los verbos, que son tres los que están en este Bayomer, sí, el Bayomer está repetido, entonces por eso son tres solamente, ahí están. Y los sustantivos también son tres, que está, cierto, Devarim, que ya lo dijimos, discurso, palabra, Elohim y Abraham, que es Padre exaltado. ¿Ok? Aquí está el práctico número 3. Espero que les sirva, que vayan viendo cómo se usa el hebreo, que les vaya iluminando y que se vayan enamorando de este recurso lingüístico para que su predicación, su enseñanza tenga una profundidad aún mayor. Que Dios les bendiga.